Israel. Hola, Buenas, ¿cómo estás, ¿cómo Robert? estás? Bien, bien. Gracias por darte este tiempito para que conversemos de algo que es tan interesante. Siempre, siempre que usted lo disponga, yo voy a estar al pie del cañón, querido. Mira, en principio quiero que te conozcan poquitito, de como para luego profundizar en temas mucho más veloces y van a estar muy buenos. Es Wayla Rael tiene una academia de mediunidad. Pero antes de hablar de eso, antes de hablar de cómo llegaste a crear eso, ¿qué es lo que sentiste que tenías que aportar, tenías que ocupar ese espacio que no había en de otras academias? ¿Qué es lo que permite que Rael hoy tenga tanto éxito con esa academia y que logre tantos cambios en las personas en su aprendizaje? Y yo creo que nace de una necesidad propia, porque yo no nací ya sabiendo, y en el contexto de mi papá programador, mi mamá reikista, como que siempre no quería ir de un lado al otro, viste que uno cuando es chiquito, no, yo no voy a ser ni como papá ni como mamá, qué sé yo. Entonces digo, ¿cuál es la forma en que puedo agarrar lo que me dice papá sobre la programación y el universo? Porque papá llamaba a la fuente el emisor, y mamá que me habla de la fuente divina. Para mí son lo mismo, entonces no sabía cómo enganchar. Entonces lo primero que hice fue decirle a mi mamá, eh, Ma, ¿quién te enseñó a vos Reiki? Porque me están pasando ciertas cosas donde bueno, escucho voces, qué sé yo, pero me enseñan cosas y quiero mejorarlo, quiero saber qué es para no tenerlo desordenado, porque a veces entra el vértigo, a veces entra el miedo y no quería distorsionar la cosa, ¿no? Entonces, en esto de buscar el camino del centro, probé con la maestra de Reiki de mamá, que me habló de que todo esto fue porque soñé que tenía que ir al Cerro Uritorco. Lo soñé, me dijeron, vení que hay naves, vení que hay extraterrestres, qué sé yo, y yo dije, Que bueno, para, perdón, que para las sí, personas que no son de Argentina, el Cerro Uritorco es un espacio donde hay mucho avistamiento de, en uff, principio, naves, o es una cuestión, un lugar muy energético, ¿no? sí, es un cerro que es de cuarzo, entonces es una antena, y en esa antena muchas tecnologías de otras especies la usan. Y cuestión que yo soñé que tenía que ir para allá. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿cómo hago yo para conectar con ellos sin antes saber nada? ¿Cómo es la cuestión? Me voy a informar. Y ahí es donde voy con la maestra de Reiki de mi mamá. La maestra de Reiki de mi mamá me dice que hay orbes de luz, esferas de luz, qué sé yo. Y le digo, ¿pero qué son esas esferas de luz? No, yo las vi. Ok, y hablaste con ellos algo, ¿viste? Y me dice, no, las veo cada tanto. Bueno, bueno, está ahí. Pero cuando le hablaba, cuando le conté que a mí me habían hablado lo que yo consideraba extraterrestres, ya me cambió la cara, ¿viste? Como que no, seres de luz y son bolitas. No puede haber otras civilizaciones en su manera de No pensar, ¿viste? contemplaba que No, habían, no. no contemplaba una unión entre ser de luz y alguien de otra civilización que sea consciente, ¿viste? Como que no hacía ese paralelismo. Entonces después fui a la Confederación Espiritista de Argentina. Para resumir, se me cagaron de risa. Cuando yo decía, che, yo creo que estoy pudiendo canalizar, ¿qué cosa? Espíritus muertos, qué sé yo. No, extraterrestre. Listo, la misma cara que me puso la otra doña. Y después al Centro de Parapsicología Argentina, y ahí ni siquiera sabían que era la mediunidad. Hablan de que hacen cursos y eso, pero no las saben ejercer. Y ahí Y qué dije, loco, porque en definitiva tú buscabas en estos lugares donde se supone que tenían la práctica y que te iban a entender de que tú estabas sintiendo, percibiendo, y sin embargo no te escuchaban y no, menos te entendían. no, de hecho me veían con rechazo, lo que es peor, ¿viste? De última, no me entiendas, está bien, o no compartimos, pero había un cierto recelo, asco, un prejuicio, ¿viste? Sentía como que no, salí de acá raro, no es lo que vos crees que es la cosa, nosotros Ujú. sabemos. Entonces dije, ni los reikistas, ni los parapsicólogos, ni los espiritistas, que se supone que usan el espíritu, coinciden con lo que a mí me está pasando, que es real, porque me están escuchando y me están hablando por el sueño, y tengo ganas de ir al Cerro Uritorco sin saber nada del lugar.
lo sentía, ¿viste? Entonces yo voy a ir, no tenía plata, nada, dije, no importa cómo, yo voy a ir. Y ahí nace cuando veo que en las redes sociales todos eran el mismo molde y no se iban del conocimiento divino. Y digo, bueno, pero sí divino, está bien, los cielos, pero hay otra parte, esto de la luz espiritual, que no es luz divina. Las almas somos radiantes, no sagradas, no espirituales, somos divinas. Entonces venimos a tener esta experiencia espiritual. Entonces, ¿por qué no se habla del espíritu o de que somos animales? Todos te hablan de que somos holográficos, de que todo está bien, de que no aceptan sus errores, sus límites, y entonces tampoco aceptan los tuyos, los límites. Cuando vos venís con una propuesta un poco más arriba de hasta donde ven, no, ya está mal. Ya si no es como su doctrina, no. Entonces dije, falta una escuela de esto. No sé qué es todavía, pero falta una escuela de esto. En ese momento ya sabías un poco diferenciar él, y me gustaría que lo expliques, de cuál es la diferencia entre ser un canal o canalizador y ser un medium, porque no es lo mismo. No, en esa época no sabía nada. Leía canalizaciones, entonces sabía que existía la posibilidad de bajar mensajes, pero yo mismo no operaba en ese rango. Entonces no consideraba ni siquiera que había diferencia, ni yo me consideraba medium ni canalizador en ese momento, sino un simple ocultista. Así me definía en el momento. Yo estudio el oculto, y bueno, el Reiki tiene esto, sí, qué sé yo, pero yo mismo hasta ese punto no había ejercido nada. Imagínate que ese sueño era lo más loco que me había pasado en ese momento, así que imagínate. No consideraba ni que había diferencia ni que yo lo era en ese momento. Bien, y ahí es donde, hoy, ¿cómo explicarías qué es ser un medium? ¿Qué es la mediumnidad, diferenciándose de un canal o canalizador? Muy bien. Así como el yin y el yang, nosotros tenemos dos energías principales que interactúan entre sí. La energía negra y la energía blanca, ¿no? Que son colores que se ven. Entonces son vibración las dos. No es oscuridad, ausencia de luz, porque es luz, es el color negro, tiene una base. Entonces, para las técnicas que vienen de la mente, las técnicas divinas, las técnicas de la mente universal, conexión con las estrellas, los ángeles, los arcángeles, los estelares, los maestros ascendidos, y mentalizar sus mensajes, hacer canal de sus mensajes, eso sería un trabajador de la luz divina o un mentalista o un mago blanco. Es una persona que a través de la mente intuye la verdad y después la puede plasmar ya sea por escrito o así hablado, pero muy estático, sin moverse. Es una cuestión mental, del uso de la glándula pineal como un cursor, el cursor del mouse, el clic, para seleccionar las ideas o la estrella con la que querés conectar. Entonces un hábil canalizador sabe ponerse o escuchar el canal y mentalizarlo. Pero la cuestión es que como es tecnología de los cielos, queda muy arriba, hay entendimiento, pero no llega a la comprensión. Es como que te dicen, sí, esto está, esto existe, qué sé yo, muy superficial, muy universal justamente, pero no llega a nuestra individualidad, porque le falta la parte humana, la parte de la piel. Entonces, hacer canal es intuir la verdad. Si vos intuís la verdad, llegan respuestas, porque estás caminando en la unidad al momento de intuir. Entonces vos caminás en la unidad y te llegan palabras. Pero la mediumnidad es una aptitud intrínseca del ser humano por el hecho de tener piel. Es decir, cuando nosotros sentimos con la piel, estamos mediumnizando, somos el medio de nuestro ambiente o de las personas con las que hablamos. Todos somos mediums, porque todos tenemos piel, porque todos tenemos este sentido de percepción en donde encontramos emociones, sentimientos, forma, a información que no está en nuestra cabeza, sino que lo captamos por la piel. Entonces un canalizador va a ser más orientado a la luz divina, los ángeles, a la guía más masiva y general. Pero alguien que domina el espíritu va a ser un medium, porque la piel funciona con el espíritu, no con las estrellas. Necesita que haya sonido, partículas. Entonces la mediumnidad es sentir la forma de la verdad a través de la piel. Entonces todos los seres humanos lo hacemos, pero si vos lo practicás, podés sentir verdades distintas o canales más particulares, con personalidades quizás que difieren a lo universal.
y que son O, s- más individuales. o sea que podemos decir que un canal es el que a través de su pineal recibe la información, recibe esos movimientos y que tiene una interpretación más mental, que por supuesto se puede hacer desde lo gráfico, desde lo oral, pero siempre desde lo mental, ¿no? Sí, Y, y cuando esta información ya le das el toque y lo unes con la materia, el cuerpo, ya le estás dando movimiento con el cuerpo, ya ahí es interpretar esa información no solo con la mente, sino con el cuerpo, que es la parte humana, y por eso ya se consideraría, por ejemplo, un medium. absolutamente. Cuando vos podés poner tu sangre en el ritmo de la frecuencia de la idea que estás mentalizando, cuando puedes entrar en el ritmo de la idea, cuando tu humanidad puede sentirse en la idea, eso es mediunidad. Que eso que nos lleva a la comprensión. Yo entiendo con la mente, pero después comprendo con la acción y la experiencia. Entonces, cuando involucro mi corazón en la traducción, estoy involucrando la sangre, estoy involucrando mi ritmo, los latidos, etcétera. Y si sincronizo el cuerpo con el fuego espiritual, estoy comprendiendo, porque mi cerebro está viendo todos los datos que pasan en mi cuerpo mientras yo estoy canalizando o entrando en trance con la luz espiritual. Entonces, la asimilación e inserción de información lleva a la comprensión, sí, es mediante la mediunidad, porque estás involucrando tu experiencia propia. No es un mensaje universal, sino que es un mensaje para vos, para lo que querés hacer vos en base a lo que vos necesitas y con el guardián que necesites, porque no siempre tenemos que regir por los ángeles. Hay situaciones que son del cuerpo, de la sangre, de la carne, de los huesos, de la genética, del ADN, etcétera, que para eso están los guardianes espirituales. Un ángel no tiene piel, un ángel no tiene corazón, un ángel no tiene sangre. Un ángel es una proyección holográfica de energía divina. Entonces, si yo le voy a preguntar a un ángel, che ángel, tengo un sentimiento de angustia que no sé de dónde viene, y el ángel, mira, la verdad que nunca me angustié, así que no sé, te puedo decir que todo va a estar bien, que confíes en el proceso, ¿no? Una guía más superficial, más por arriba. Pero si voy con un guardián espiritual, me va a hablar de mi memoria, de mi registro akáshico, que ahí es donde están todas las afecciones del físico. Entonces, Entonces, tú dices que un guía espiritual es el que tuvo o tiene una experiencia en la materia, que tiene cuerpo, y eso hace de que te pueda brindar información de un cuerpo, a diferencia por ahí de guías como ángeles o arcángeles que no tienen esa experiencia de la fisicalidad. Entonces la absoluta, información es distinta. absolutamente. Las experiencias espirituales son orgánicas. Ojo, tenemos organismos como otras civilizaciones, no sé, Pléyades. No es que Pléyades es solamente radiante, porque serían holográficos también, pero son individuos, están viviendo en la existencia, están fuera de la unidad, están encarnados. Pero el porcentaje de energía natural o de energía espiritual que usan es casi nada, son casi ángeles ellos, como la serie. Pero en cambio, si vos vas a Orión y te pones a hablar con un draconiano, y no es intuitivo, es instintivo. Esa fuerza instintiva es lo que lo hace espiritual, es muy espiritual. Ujú. Y capaz le hablas del amor incondicional y salí de acá, eso es ilógico, te dice. Pues él es muy basado en su individualidad. Entonces, yo considero que escuchar todas las voces y tener un repertorio de distintas formas de vida nos da a entender mejor el panorama general, porque nosotros como humanos estamos muy bien balanceados entre el espíritu y la mente. De hecho, somos bastante más espirituales, porque las verdades del cielo no son tan fáciles de aplicar como las espirituales, porque ya estamos en la materia. Entonces, eso, considero que es muy importante asesorarse con la mayor cantidad de voces que uno Siempre, pueda captar. siempre mencionas de que una persona espiritual es el que hace uso del espíritu. Mm, Es el espíritu, entonces, ¿cómo lo podemos entender? A diferencia de un alma, por ejemplo, ¿es lo mismo? no, no es lo mismo. Mira, antes de salir a criticar a la gente que, que dice eso, vamos a considerar lo siguiente. Cuando yo hablo de la mente, estoy hablando de energía eléctrica, estoy hablando de energía masculina, de ciencia, de una red de estrellas. En la red de estrellas, en las constelaciones, no hay curvas
es recto, porque son... De hecho, el sistema nervioso, que es lo que usamos para triangular o asimilar las cosas de la mente, es eléctrico, no es magnético. Ese sistema nervioso es eléctrico, porque viene de este sistema de los cielos. Pero la luz espiritual viene de la tierra. La luz espiritual es el magnetismo, es la gravedad, es la curva. Entonces, tenemos arte y tenemos ciencia. Ciencia del lado de la mente y arte del lado del corazón. Entonces, una persona que es espiritual puede sentir el movimiento de la oscilación del magnetismo. Es decir, una persona que no es espiritual no va a sentirse tanto, o no va a sentir tanto a los demás, porque no usa la mediumnidad. Vos a través de la mediumnidad te das cuenta en qué nivel está una persona, qué desafíos superó. Su lenguaje corporal es como un libro abierto, te dice todo, su mirada te conecta con su alma. Entonces, empezamos siendo almas, ¿no? Porque viene este puntito, este Big Bang, este sol central, y empuja con su proyección, porque es un sol, proyecta. Ok, pero ya había energía acá. Entonces esa proyección genera movimiento en la energía que ya estaba acá. Entonces, si bien este movimiento es la continuidad de la proyección de la luz, no tienen el mismo comportamiento, son lo mismo, pero de acá a acá proyecta y de acá a acá influye. Entonces ahí tenés la diferencia. Como alma somos rectos, mentales, pero como espíritu somos ritmo, movimiento. Entonces esa es la diferencia. Mucha gente llega a tener creyendo que el espíritu está dentro del alma o que el espíritu es blanco, pero no, el espíritu son las raíces no son blancas, el firmamento, las estrellas, los soles, ahí sí venimos más al color blanco, pero cuando vamos a las raíces, la historia, el registro akáshico, la identidad, es energía densa, fuerte, oscura. El instinto es pesado, fuerte, eso que nos hace tener fuerza, naturaleza por ir para adelante, che. Entonces, sí. No, digo, entonces podríamos decir que es esa luz eléctrica, lineal, cuando empieza a expresarse, que se empieza a juntar con empieza a expresarse desde lo magnético y no desde lo eléctrico, y ese magnetismo que ya se expresa en la materia, en un cuerpo, ahí sí podemos decir que esa misma luz ya es expresada en espíritu, y quien utiliza ese magnetismo o esa frecuencia magnética es el que hace uso de la espiritualidad, y por eso ahí sí es espiritual. Claro. ¿Se entendió? Una persona que viene y te dice que la luz existe, y te dice, hace 30 cursos para saber que la luz existe, lee 20 libros para saber que la luz existe, que Dios está, que Jesús existe. Bueno, sí, y el próximo paso, ya sé que existe. ¿Cómo yo hablo con Jesús? ¿Cómo yo siento a Jesús en mi cuerpo, en mi sistema? ¿Cómo elijo? Ahí está, ¿cómo discierno la energía de Jesús dentro de mi creación y realidad? ¿Cómo lo uso más? ¿Cómo conecto con él? Bueno, con la mente no lo vas a sentir. Con la mente solamente sabés que está. Es una verdad. Pero después con el espíritu sentís cuando él viene. Sentís cuando él influye. Vale. Entonces, o sea que esto es una de las cosas que haces también en tu academia, ¿no? De que el alumno ya sabe, porque percibe el movimiento eléctrico, sabe que puede hacerlo, porque en definitiva debe ser una característica innata del humano, el ser canal, ¿no? Como una antena de wifi, de wifi, que va recibiendo. Pero en la academia se dedican a enseñarle a que esa información pase por el cuerpo y expresarla en la materia, y ahí sí, ya hacerlo en mediumnidad. ¿Está bien explicado? Absolutamente, porque la persona aprende en las religiones, en las órdenes, en las logias, en todo, que la luz existe. Pero después para usarla, la tiene que usar con su estilo. No puede copiar el estilo de otro, porque es su propia alma la que tiene que traducir, o la que tiene que expresar. Entonces, cuando una persona dice, bueno, quiero tener una experiencia con la luz, eso es espiritual, la experiencia es espiritual. Que la experiencia termina enseñándote, así enseñamos nosotros. ¿Querés aprender a hablar con un ángel? Vení, vamos a experimentar canalizar. Porque si te lo tengo que enseñar,
partícula por partícula, átomo por átomo, cómo funciona, cómo se tuercen, cómo... No terminamos más. Entonces dije, lo más fácil es que la persona lo haga. Vení, vamos a jugar con la luz. Taca, 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 canalizan y una vez que los ayudo a destrabar en su límite y en vez de leer la memoria celular, el ego, a leer el aire, la energía, ahí el cerebro aprende algo nuevo, se auto-hackea, porque deja pasar una luz, deja pasar voces y energía que antes pensaba que eran malas o no creía en ellas, antes creía que era oxígeno y listo. Pero cuando el mismo cerebro ve que su propio humano está traduciendo algo que no sabe de dónde viene, pero que no es maligno, que no es hostil para el sistema, tiene que dejarlo pasar. No se puede negar a la luz, no puedes tapar con el cerebro el sol. Entonces, cuando la persona lo hace, no solo lo valida por sí misma, no solo tiene la experiencia y conoce no sé, quiero hablar con Miguel, cómo es Miguel, bueno, cuando hablas ya lo sentís, y al sentirlo es mucho mejor que yo te lo esté explicando, es mucho mejor que yo te lo esté explicando, porque la Claro, persona ya lo porque vio. esa validación se la está dando esa misma persona porque lo está Absoluto. sintiendo, porque aparte está sintiendo que es canalizar un ángel, un arcángel o cualquier ser, ¿no? Es decir, Ujú. que verdad que es sentirlo y es, yo lo siento así, Exacto. este movimiento, este calor, esta vibración, lo siento distinto a alguien de la misma línea, pero es distinto, los puedo reconocer. Esto es muy interesante para el mismo cuerpo de ir aprendiendo a sentir diferentes frecuencias, porque luego terminas entendiendo de que siempre las percibiste, pero la academia lo que hace es reordenarte esa información que siempre percibiste. Absolutamente. Tanto los guardianes espirituales como los guías celestiales, desde que naciste te aman. No importa cómo vos pienses, siempre te están cuidando. El tema es que obviamente si vos no los escuchás o te enseñaron que no existen o a negarlos, y les vas a hacer el trabajo más difícil y quizás no puedan influir tan fuertemente en tu vida y te sientas solo y digas, ¿por qué a mí no me hablan mis ángeles? Y porque depende de la tradición en la que vengas, depende de cómo te enseñaron, dónde estuviste, cada ser humano es un acertijo distinto. Lo importante es eso, contemplar que si vos tenés un cuerpo humano, la madre naturaleza te ama y sus guardianes te van a proteger, que son los espíritus. Y si tenés un alma, que tenés un alma porque si no, no estás vivo, la corte de los cielos, la orden de los cielos te va a guiar porque sos parte de ella. Entonces somos parte de dos reinos que antes no se podían ver tan bien como hoy los humanos podemos hacerlo. Entonces ahí está el juego de no enfocarnos o volvernos fanáticos en el absolutismo por un solo color. Porque un artista que pinta solo con negro o un artista que pinta solo con blanco, le va a faltar o brillo o le va a faltar profundidad. Entonces lo que hay que hacer es cruzar las energías. Eso nos enseña el Yin Yang. Estas energías ya bailan entre sí. Pero los humanos, no, eso no existe. Yo soy solo cerebro. Todo es cerebro. Entonces se pierden de usar de sí mismos mucha tecnología que te puede beneficiar, obviamente. Esto es como decir entonces, el humano es el que tiene esa herramienta y esa capacidad de poder unir energías eléctricas con energías magnéticas, frecuencias muy distintas, que si bien son polaridades distintas, que no se acercan o que se acercan, pero siempre hay un límite, pero el humano es el que atraviesa esas dos frecuencias y lo une, ¿no? Esto por eso es uno eléctrico magnético y decimos que somos seres electromagnéticos. Como una célula, yo como médico que digo somos electromagnéticos, tenemos electricidad y magnetismo y eso nos conforma como por naturaleza. Absolutamente. El humano es la especie más magnífica para traducir las frecuencias de la luz, sea espiritual, sea prístina, sea divina. Nosotros estamos en el medio de todas las luces. Tenemos el chakra amarillo en el medio, que es la presencia, pero después tenemos chakras celestiales y estelares hacia arriba y chakras naturales hacia abajo. Entonces, gracias a nuestra piel, nuestra creatividad, nuestra imaginación, podemos ver cosas que otras especies no pueden. Un reptiliano que tanto miedo le tienen acá, pobre tipo, tiene solo escamas, no siente a los demás. Tiene que basarse en el análisis constante del presente. Entonces, cada naturaleza tiene como sus pros y sus contras. El humano es
un hábil traductor de todas las fuentes, pero justamente, estamos escuchando todas las voces, no es tan fácil. No es que me levanto y sé cómo, no, un día soy uno, un día soy otro, somos muy sensibles. Sabes que conozco a alumnos tuyos de la academia y que me han contado cosas maravillosas, pero lo que en general tienen como patrón en general es que se han sorprendido de la rapidez con que uno aprende, como que pensaban que era algo que iba a ser muy difícil, que iba a llevar muchas clases, que estaban acostumbrados a haber hecho cursos anteriores donde por ahí aprendían cositas, pero no era tan rápido y no los llevaban a sentirlo tan fácil como lo hacen contigo. Se sorprenden de lo rápido que uno que puede sentir ese aprendizaje. Y todos sorprendidos de, nada, en una primera clase, máximo dos, ya estábamos en el nivel de decir, no solo lo creo porque lo estoy sintiendo, da igual lo que me digan cuando yo cuente que estoy haciéndolo, porque yo lo estoy viviendo todas las clases. Qué sorprendidos que están cuando ven la velocidad del aprendizaje. ¿Eso te suele pasar? Sí, eh, sí, si hay algo que no me gusta es que ya una persona de por sí pasea muchos laberintos que son mentiras en su día a día, y yo fui una persona de esas y la pasé, ¡oh! Como la pasé. Entonces, considero que no hay que hacerle perder el tiempo a una persona que busca la luz, que es algo que se tiene que tomar con demasiada responsabilidad, el hecho de activar a la persona. Si vos le enseñás a la persona, le estás metiendo algo que es externo a ella. Pero si vos activás a la persona, le demostrás que ella lo puede hacer, después el crecimiento es exponencial, no es cronológico y lineal. Sale para todos lados porque la persona de golpe se vio haciendo algo que solo los libros de historia dicen que podían hacer los maestros. Entonces se quedan sorprendidos también de que al otro día sueñan bien, que empiezan a escuchar la guía de los ángeles, y que no tuvieron que leer un libro, no tuvieron que hacer 20 rezos a no sé quiénes. Se dan cuenta que tienen autonomía y autoridad sobre su propio sistema. Entonces eso hace que exilien a los arcontes, que exilien el engaño, que exilien la mentira. Y eso les hace ganar tiempo, porque la verdad te hace ganar tiempo. La mentira te hace perder tiempo. ¿Tu ego qué quiere? Tu humano. ¿Y qué sabe, mejor dicho? Máximamente. Me voy a morir. Tengo tiempo limitado. Entonces, ¿qué quiere el cuerpo? Y no perder el tiempo. Entonces, cuando a una persona le das ese obsequio tan trabajado bueno, si vos haces esto, destrabás esto, es minucioso y quirúrgico la plataforma Claro, clínica que es como que le vas recordando de que puede, que sabe hacerlo, le vas dando simplemente el recordatorio y por eso, ¿no? Que, como dices, de no le enseño, le recuerdo que sabe hacerlo. Y el cuerpito solo lo va haciendo, ¿no? Y otra cosa que me contaban también alumnos de tu academia era que iban como activando dones o capacidades a medida que iban avanzando, de que les parecía después súper fácil, algo que al inicio se resisten a creer que pueden hacerlo, de empezar a percibir mejor los sonidos, los colores, el movimiento, el fluido de las frecuencias. Dice que esos dones se van activando muy fácil después. Lo primero que hacemos es enseñar a canalizar analógicamente, o sea, con las manos, porque eso es cruzar las dos energías, la mente con el lenguaje, porque hablas la canalización, y las manos con el espíritu, porque la invocación es entrar a meter a tu cuerpo físico en la oscilación del fuego áurico o el fuego sagrado, que ese es el espíritu. Entonces, cuando vos le enseñás a la persona a sentir el espíritu, ya el cerebro deja de creer que hay solo oxígeno en el aire, y empieza a validar cosas de cuando eras chico, de cuando bailás, de cuando te divertís, cantás. Entonces eso por un lado. Y después cuando la persona llega a hablar algo que ella no sabía que sabía, porque el alma sabe todas las verdades, entonces cuando vos le ayudás a hacer ese bypass y atraviesa esa coraza o rompe el cascarón y entra el primer rayito de luz, ya está, el cuerpo distingue esa frecuencia como la más pura y la busca. Pero la búsqueda viene a nivel consciente y a nivel subconsciente también, porque cuando después le querés dar, es como cuando comes bien. Comes aceite de oliva y esto y qué sé yo, sin grasa. Después si te comes un pancho, el cuerpo ya no lo disfruta como antes. Y dice, sacame esta porquería. Y esto es lo mismo.
enseñamos a canalizar para que la persona ya valide que existe y que lo puede hacer. Después, obviamente, la práctica lleva a la maestría, pero ya sabe que lo puede hacer en su casa si quiere. Yo enseño herramientas que después lo pueden usar en su casa, lo puede practicar todo lo que quiera, si es gratis, nadie te va a cobrar larga Claro, distancia. esa practicidad justamente es lo que no solían encontrar en otros lados, de que necesitaban muchas sesiones, tener mucha teoría, Ujú. donde en los tiempos que estamos ahora ya eso ya es antiguo, obsoleto, y ahora quiero experimentarlo. Mm. No solo me gusta observar que tú lo haces hacer, lo sabes hacer, sino ahora quiero hacerlo yo. Claro, yo puedo. ¿Somos iguales de verdad? Sí, somos iguales. Entonces, cuando la persona ya empieza a canalizar la luz, le podés ofrecer otras aplicaciones para su celular interdimensional. Por ejemplo, Ujú. una vez que ya sabe traducir la luz, puede hacer proyección astral sin dudar, porque ya sintió la luz en su cuerpo. Entonces va a poder imaginar mejor, porque va a sentir mejor el lugar donde está, porque está más abierto a esa percepción. Y Esto así, es como decir que mientras vas avanzando, el cuerpo ya está como más preparado para ir incorporando más herramientas u absolutamente. otros aprendizajes y va subiendo, ¿no?, de nivel. Absolutamente. Cuando ya recorriste el camino, ya sabes por dónde tienen Ujú. que pasar. Algunos empiezan por el espíritu y después van a los cielos, otros van a los cielos y después al espíritu. Algunos Tienen, empiezan con nigromancia, hablando con los muertos, pero lo importante es que cada activación que se hace se relaciona con las otras activaciones porque la verdad es coherente entre sí. Entonces ujú, su cuerpo intelectual le permite ejercer procesos más complejos y dominar más espíritu porque no entra en vértigo, no entra en miedo. Tiene confianza en sí mismo, se valida, se valora porque lo hizo. claro. Estuve viendo en tus redes que también tienes videos que muestran cómo personas de diferentes países, con sus idiomas de cada país, y hablan lo que se llama un lenguaje de luz, que si bien que hablan diferentes idiomas, español, inglés, francés, he visto que hasta países asiáticos Ujú. tenías ahí, pero que todos terminaban canalizando un lenguaje que decía lenguaje de luz. Cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, nuestro cuerpo humano es un avatar biomecánico que se rige por cierto código, cierta programación. ¿Cómo cierta programación? Bueno, lo que vemos ahora en la pantalla, la compu y todo lo digital, antes de tener forma y poder verlo en el monitor, eh, tiene un código, está escrito en código para que sea proyectado. Nosotros también, todo es código. Entonces nuestro cuerpo no usa el lenguaje de programación artificial que nosotros creamos como Python, JavaScript, C++ o lo que sea. Nosotros usamos geometría sagrada. La naturaleza crea en base al número, a la proporción áurea, a los patrones de Fibonacci. Entonces hay códigos que hacen que vos funciones. Es decir, todos los movimientos de la respiración, el pestañear, el fluir de la sangre, el latido del corazón, todo eso está programado en un lenguaje que nosotros desconocemos como humanos, pero que viene desde el alma. Los símbolos, estos códigos frecuenciales, estos códigos sagrados, vienen desde el alma. Entonces, cuando vos te destrabás a entender eh, cómo se expresa el código de la fuente, entonces vos podés empezarte a destrabar o destrabar a los demás o influir a los demás. Porque vos le hablás el código de donde él quiere percibir. Por ejemplo, quiero percibir al arcángel Miguel. Bueno, yo con la intención voy a donde está Miguel, después llega mi imaginación, el color azul, la espada, la armadura, pero después lo tengo que expresar. Entonces, no lo podría describir en español o lo puedo plasmar directamente en lenguaje de luz. Entonces, cuando vos lo plasmás en lenguaje de luz, estás hablando directamente la emoción. No estás describiendo, pasando, dando vueltas. Estás mostrándole al alma de la otra persona dónde está eso que está buscando o eso que necesita percibir. Entonces, como la otra persona tiene un alma y vos tenés un alma, si hablas el lenguaje de la fuente, que es la palabra de Dios, la otra persona lo va a reconocer. Ah, esta es la palabra de papá. O, sí, lo entiendo, lo conozco. O sea que lo que por un informático sabe que necesita un lenguaje numérico para poder diseñar y para darle de expresión a un diseño, el humano, el lenguaje que tiene es la geometría sagrada, que al, Absolutamente. pas- que
que al pasar por el cuerpo, y ahora ese lenguaje eh, puede ser un número, un color, una vibración, todos esos lenguajes, tipos de lenguaje que el cuerpo después traduce, son todos lo mismo. El lenguaje de la luz sería el lenguaje fundamental, es decir, expresa el fundamento, lo del centro de todo. Entonces, cuando vos hablás desde el centro, sí, el resto de los lenguajes y percepciones se acomodan a lo que vos estás expresando. Por ejemplo, si yo digo, el arcángel Miguel es un tipo grande, de las tropas de los cielos, eso no me lleva a olores, sonidos, pero cuando yo lo hablo en lenguaje de luz y estoy Takite, Anasa, Heleshi, Aelu, reacciona distinto el cuerpo. Entonces ahí se encienden todos los lenguajes, porque todos los lenguajes parten del código de la fuente. Entonces cuando vos hablás el código de la fuente, la persona según sus capacidades, sus opciones, su entrenamiento, va a percibir olores, colores, formas, lugares, si es de noche, de día, todo el resto de los... dame un segundito, un segundito, que hay algo Sí. explotando. Ahí está, pensé que era el de arriba, pero era la puerta mía que estaba pla, pla. Sí, Entonces, cuando este lenguaje de luz, cuando se va incorporando en el cuerpo, va organizando toda tu fisicalidad, tus células, tu fluido de la sangre, tu vitalidad, la energía de regeneración. Por lo tanto, podemos decir que también te ayuda, entre otros aspectos, no solo a despertar y activar dones, sino también la salud. Te mejora la salud porque regula, porque hay coherencia, ¿no? Energética. absolutamente. Si vos, cuando nacemos acá, lo que nos enseñan, no podemos decir que es verdad, porque si no tendríamos una sociedad feliz, no habría corrupción si nos manejáramos en la verdad. Entonces, uno se va separando del alma metiendo mentiras en el medio, ¿no? Porque si tu alma es tu verdad y vos te hablas en mentira, te estás alejando de tu alma, de tu camino, de tu destino, de lo que viniste a ser y sos. Entonces, si vos de golpe empezás a retomar contacto con el lenguaje de los pulsos de tu alma, el cuerpo, que es una extensión del alma y parte del mismo, es la versión física del alma, no está el alma adentro del cuerpo, el cuerpo es la expresión del alma física. Entonces, si vos le pones los códigos de... Perdón, me gustó eso. El cuerpo es la expresión física del alma, es Sí, la misma. sí, no te pueden poseer el cuerpo, no te podés... Si te vas del cuerpo, te fuiste porque no tenés más sistema nervioso ni conexión con los cielos. Entonces, al ser parte del alma, si vos hablás el lenguaje divino, entonces tu parte natural se va a orientar a ese orden divino. Entonces, primero, lo más importante, te vas a hablar bien en tu cabeza. En vez de decirte, no, vos no podés, qué sé yo, va a haber un ángel diciéndote, sí podés, es por ahí, tenés que hacer esto y lo otro. Entonces ya hablarse bien te hace estar bien dicho, bendito. El que se habla mal en su cabeza está mal dicho, maldito. Entonces si vos vivís maldiciéndote a vos mismo, tu camino va a estar lleno de porquería, de pozos, de baches, te vas a tropezar, de Ujú. chocar con los demás. Pero si vos te hablas la verdad, sobre todo sin prejuicio ni personalidad, como es el código sagrado, tu cuerpo solo se acuerda cómo es que tiene que funcionar. Esto era así, 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 así. Entonces vos mismo, sintiendo tu cuerpo, te empezás a ordenar también, porque tu cuerpo te empieza a decir, bueno, ahora que estamos en la verdad, comamos mejor, entrenemos, quiero ayudar a los demás, quiero aprender. Se inspira el cuerpo con la verdad. Y esa inspiración Bueno, sana, regenera, te cambia la vida. A mí me cambió la de vida. hecho, eso debe ser también uno de las desventajas o inconvenientes de estar trabajándose a nivel energético. Y es que cuando estás en esa coherencia y en esos niveles, a la mínima que te sales Uf, y te vas por otro carril, como por ahí lo hacías antes, y ahora la distorsión es muy molesta, te enfermas, te angustias, te deprimes, mm, envejeces, porque justamente hay un caos que conseguiste al estar trabajando, por ejemplo, tomando clases, ¿no? En una academia. absolutamente, sí. Si vos practicás el orden en el caos, serías un buen bailarín o bailarina de la creación y la existencia. Entonces, mientras vos
más puro estás en tus decisiones, verdades, ideas, acciones, más pureza se te va a exigir. Pero como vos decís, si de golpe, ay no, me voy a deschafatar, voy a ir a un lugar que sé que tiene una energía cualquiera, no sé, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Ujú. Un lugar, a escuchar música, ¿no? Donde se sabe que la gente lee de cierta manera. Entonces después, por la permeabilidad del aura, o sea, energía residual de ese lugar va a quedar pegado a tu tiempo, hasta que vos la expreses. Y eso te va a hacer sentir re mal porque es como, perdón la expresión, pero es como agarrar y pasar de comer caviar todos los días a un día poner la cabeza así en la caca. Más vale que no solo viene el que va a funcionar distinto tu cuerpo y mal, sino también viene un tema con el honor y la lealtad por la luz, porque después te sentís de deshonor, como que, ay, Claro. ¿por qué hice eso si Es como sabía? también, claro, cuando les digo que hay que ser responsable de su salud energética, ¿no? Mm. Porque uno es responsable de su salud, pero a su vez también de la salud energética. Y es que si ya lo experimentaste y sabías lo que era estar con esa vitalidad y estar sano, a la mínima que decidiste ir por otro camino, tú eres el responsable porque sabes que eso te repercute para mal y lo estás decidiendo con coherencia. El tema es que esas consecuencias te afectan mucho. Absolutamente. Diosito, si ve que vos no sos consciente, bueno, está bien, no sabe. Pero si ve que vos pediste ser consciente y lo entrenás y te va a exigir, te va a decir, mira, estás a un nivel de pureza en el cual vos estás ya acostumbrado, pero donde te salgas un poquito, el nivel de turbulencia que hay en esa altura es terrible. Entonces uno se empieza a tomar con mucha responsabilidad todo, porque cualquier palabrita que decís y demás, o guiando a una persona que tenés su vida en tus manos, no podés fallar, no podés ser falto de respeto o de amor. La mediunidad que enseñan en la academia también se lo enseñan a madres y niños, Sí. ¿no? Eh, Eso yo quedé alucinado. Cuenta un poco de cómo las mamás traen a sus niños y qué le aportaría esa mediunidad al niño. O al revés. y mi primer caso fue el hijo de uno de mis sponsors de la época, ¿no? Ya hace como 10 años, una persona me daba un lugar y me dejaba toda la noche con un sistema de sonido de boliche para que yo experimente con el sonido. Y tiene, no tenía, pasa que ahora es un tipo grande el chavo. Tenía 8 años el nene en ese momento. Y un día me vio canalizando, hablando con el papá, y al nene le empezó a picar la curiosidad, pero yo era como, ah, mucha responsabilidad de enseñarle a un nene que después se va a hablar con otros nenes que no hacen magia, ¿no? El canalizar y eso. Es como darle. Tenía un tema de moral y ética, ¿viste? Porque si bien el padre me lo estaba pidiendo, bueno, dale, dale, era como pensaba, bueno, pará. Pero este nene después va a hablar con los ángeles y le va a decir a sus amiguitos, yo hablo con los ángeles. Entonces capaz Sí, sí, sí. le puede ir para atrás, ¿viste? Ese era mi miedo. Pero no, le enseñé y me pasó el trapo el nene. Me acuerdo de haberle enseñado cómo percibir el espíritu, con lenguaje de luz lo hago. Hablo el lenguaje de luz y que el otro lo perciba y se mueve. Es algo, una mecánica. Entonces, se lo enseño un día y al otro día el nene llega de la escuela y me muestra que se había grabado con videos moviéndose así, pero como rayos. Y me decía, ¿qué es eso que pasa? Es la energía, le dije. Y después de ahí decidí frenar y dije, no, pará. Necesito saber más antes de agarrar un infante y por más que tenga el permiso del papá y eso, es algo muy fuerte. Y después llegan muchas mamás con hijos autistas, porque los autistas, yo tuve una hija autista también, perciben mucho la energía, viven moviendo las manos. Mi hija movía todo el tiempo las manos así. Entonces considero que las personas autistas son los humanos más normales y naturales que hay. Nosotros somos artificiales y súper raros. Pero el autista no puede encajar en el sistema de la Matrix. Es muy sensible para pensar tan bajo. No va con él. Se la pasan hablando con espíritus, se la pasan riéndose, se la pasan sintiendo la energía. Entonces muchas madres vienen con eso de quiero entender más a mi hijo, quiero poder jugar con mi hijo en su lenguaje. Si no habla el español, está bien, no le gusta el español, capaz es mega extraterrestre, pero sí tener un acercamiento con el lenguaje de la luz, sí quitarse los miedos, las culpas, etcétera. Entonces la conexión que se arma entre una madre y un hijo que puedan compartir una verdad tan grande como esta, es hermosa, porque aparte se potencian. Después yo veo, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una nenita, no me acuerdo, en TikTok, que hablé con la madre, una nenita que habla el lenguaje de la luz. Y vos las ves
teniendo charlas en lenguaje de la luz, o la nenita tiene una seguridad, una, una vitalidad, una fortaleza que cuando esa nena sea adolescente no va a caer en la que todos caemos en la adolescencia de no saber quién soy, dónde te... Esa nena ya sabe el lenguaje de luz, listo. De hecho, en redes, tanto en TikTok, bueno, en tus redes también hay, de muchos niños que de manera natural empiezan a hablar el lenguaje de luz, de diferentes líneas de tiempo, y es muy interesante porque el que no se dedica ni siquiera a observar lo que está pasando es un gran negador, porque este niño está hablando un lenguaje. ¿No te interesa saber de dónde salió, qué está diciendo, cómo lo aprendió, por qué le sale de manera natural? Y otra cosa, no es el único. Si hay muchos videos de muchos países, como el lenguaje de luz que hemos hablado de los adultos, pero esto está pasando en los niños, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que yo me estoy perdiendo? Que está pasando a mi alrededor y no estoy, ni siquiera me llama la atención. Esto a mí me sorprende de que no me llama la atención de que este niño está hablando así y encima está súper feliz. Mm, a- Absolutamente. Un- yo creo que, a ver, haciendo también un paralelismo, si nos tomáramos en serio el tema de las naves que orbitan la Tierra y ven las personas, tendríamos que empezar a investigar ciertas cosas que no quieren que veamos. Porque, che, ¿cómo estamos tan seguros de que no son hostiles, no? Y porque no nos hacen nada. ¿Y por qué no nos hacen nada? O sea, ¿será que nos están invitando? Como que esa negación a que existen hace que nosotros nos encerremos en un pensamiento irregular o bastante obtuso de, bueno, no, están ahí, mientras no me molesten, no me sirve, no importa. Y lo mismo pasa con los niños. Nosotros como adultos tenemos que comprender a nuestra descendencia. Ellos son el futuro. Y si son el futuro, vienen con un ADN más pulido. Fruto de nuestro esfuerzo, obviamente, porque nosotros los vivos mejoramos día a día la inteligencia de la red colectiva de la humanidad. Entonces entran niños con ADN superior, son superiores, no son bobos. Nosotros somos los bobos, ellos son superiores. Entonces nosotros deberíamos estar diciendo, bueno, investiguemos lo que hace feliz a los nenes, porque todos venimos de unas infancias donde algo de los adultos se nos cruzó, o no nos sentíamos poderosos, capaz nos sentíamos una carga, raros, que De no hecho, encajamos. muchos niños, de hecho, muchas mamás se deben acercar a ti con la intención de quiero aprender lo que está hablando mi hija de manera natural y yo quiero también para estar tranquila de que lo que está canalizando está bien, lo quiero aprender. Esto me contaste en algún momento, ¿no? Sí, es lo más sensato eso. Me acuerdo de Blasito en, Perdón, qué manera de, qué lindo acto de cuidar a tu hijo, de tú aprender lo que está haciendo de manera natural. Imagínate, ¿qué más quiere un hijo que el amor y la validación y el orgullo de sus padres? Entonces, si el hijo está hablando el lenguaje del alma, que es algo que necesitamos en la tierra, seamos sensatos, usemos el sentido común, no nos está yendo bien, hay cosas que no sabemos, y un nene está hablando, muchos nenes están hablando un lenguaje que es nativo del ser humano. Y nada, a mí me sorprende, y perdón esta mención, me sorprende mucho que nuestros colegas, ya sean oradores o autoproclamados espirituales o maestros, de verdad, ¿cómo es que ninguno de ellos habla sobre el lenguaje de la luz? Yo sigo mucho la farándula de México, ¿no? Porque tengo muchos clientes de México y son los que son más espirituales en el mundo, básicamente. Tienen mucha magia en México, es muy lindo. Y me sorprende que viéndome a mí, porque me ven, ya hablé con un par, les tiré, che, vamos a debatir o algo, ¿viste? Empecemos a... ¿Por qué cada uno está por separado y no hay un congreso o unos debates públicos o algo donde podamos hacer crecer esto? ¿Por qué no se habla del lenguaje de la luz? Yo lo descubrí, lo descubrieron un montón de otras personas, yo lo aprendí a traducir al español y lo enseño, eso es lo que puedo hacer, enseñarlo. Entonces, si yo ya lo estoy enseñando hace 13 años, ¿cómo puede ser que ninguno de nuestros colegas diga, che, ¿qué onda el lenguaje de luz? Y les he ofrecido enseñarles gratis, pero van con el Y miedo. aún así Van no con hay el miedo. acercamiento con estos temas. No, me han dicho por atrás, ¿no? Otras personas, de que dicen que estoy astralizado, que ¿qué será astralizado? No sé.
dicen que abro portales demoníacos, malvados, con el lenguaje del alma. Él es el lenguaje del alma, ¿cómo va a ser algo malo si es incorruptible? Pero ahí es donde Bueno, yo me ahí entero es donde el está nivel. claro, claro, ahí se pone en evidencia justamente de que si no estás entendiendo de que tú haces uso, de que si eres responsable de tu propio cuerpo, haces uso de que que vas a permitir canalizar, eso es, no va a haber nada malo, ¿No? ¿no? Habría que tenerle miedo a tener miedo nada más, porque si tenés miedo, creas con miedo. Entonces, si creas con miedo, ya hay miedo. Entonces, es antagonista el miedo de la fe. O tenés fe o tenés miedo. O decidís con fe o decidís con miedo. Entonces, una persona que vos venís y le decís, mira, tengo una escuela hace 10 años, ya me viste en las redes, porque me entrevistaron tus amigos y esto y lo otro, qué sé yo, te estoy dando gratis esto, porque quiero que Ujú. progrese la especie, porque somos un equipo, y del otro lado, no sé, los demonios son malos. Pero, wow, ¿todavía crees? Las verdades que Ujú. manejan son muy bajas para el nivel para la gente a la que llegan a mucha gente, son muy masivos, justamente por hablar cosas universales y no tan explícitas, ¿no? Pero le hacen perder tiempo a la gente. Después la gente que los sigue a ellos termina viniendo a nuestro nicho diciendo, me pagué 200 cursos y lo que vos decías, y libros y esto y yo, y no lo puedo usar, no lo puedo usar, y encima me dijeron que tengo pegadas cosas del diablo, al final en vez de ayudarlas, las terminan traumando más. Sí. Una persona que quiere aprender desde lo básico primero a canalizar, después a naturalizar su mediunidad y luego ir subiendo de nivel y tienes varias modalidades. Cualquier persona, cualquier edad se pueden acercar a aprender. Sí, si es menor de edad, obviamente con un padre y juntos. No voy a estar en videollamada con un niño sin que esté el Ujú. padre presente, y les enseño juntos, porque tampoco me serviría o le serviría que yo le enseñe al niño y el padre lo niegue. Entonces, pobrecito nene, entonces digámosle que no, hasta que sea más grande no podés porque X y listo. Pero después han venido gente de todos los rangos, desde personas que están perdidos en adicciones, que de golpe encuentran que solo estaban buscando sentir, entonces cuando sienten empiezan a dejar las adicciones porque se encontraron, se estaban buscando nada más. O señoras que han venido de 60, 70, 80 años, que adoran a Jesús, viste que son devotas a Jesús, y Sí, sí, que sí. con un sentido común vienen y dicen, quiero conocer al maestro, ¿entendés? A Jesús. No me hable más de ningún otro reino. Lo mío es con Jesús, quiero solo a Mm. Jesús. Listo. Y ver a una señora canalizar a Jesús en sí misma, que, ay, es re lindo, y qué lindo que habla, y que qué sé yo, de todos los rangos. Y como es algo que ya estás haciendo, o sea, el espíritu lo usás cuando recordás, cuando Ujú. escuchas música, cuando te inspiras, ya usamos el espíritu. Y el registro akáshico, que son las memorias, ya pensamos en las memorias, ya sabemos ese. Y la mente universal, la luz divina, la usás cuando hablas, porque el lenguaje viene ahí, cuando planeas futuro, porque estás haciendo proyección astral hacia una opción de una línea temporal que estás vos creando. Entonces ya la gente lo Ujú. hace. Lo que nosotros hacemos es subirle el volumen y el brillo, subirle la pureza. Ok. Entonces lo que ellos hacen solo en su ego, lo pueden proyectar hacia afuera. Entonces eso hace que cambien. Y no hace falta venir con entrenamiento previo ni nada. Obviamente es mejor si ya te cansaste de los que mientes, pero ha venido gente que, no, mira, esto recién vi que está y me gustaría experimentarlo, y vienen con fe y con respeto, entonces al confiar en mí ya lo pueden hacer porque es una cuestión mecánica, no es más que eso. Mira, estoy súper, súper contento de lo que hemos hablado, de lo bien que explicas, Gracias. de que la gente sepa que hay una academia que existe hace muchos años, que tiene cientos de alumnos con resultados y que enseña cosas como, por ejemplo, canalizar, mediunidad, lenguaje de luz, necromancia. Esto es, yo quedé alucinado cuando también lo has presentado como modalidad en el curso. Eh, Porque también no entendemos de que el humano puede asistir a nivel frecuencial a quienes nos han acompañado, a quienes están trascendidos y están en otro lado, y nos podemos nosotros desde nuestro lugar asistirlos y ayudarlos.
Esto para mí fue maravilloso, así que agradecido por todo lo que has dicho. Es un placer. Déjanos para que se te conecten contigo redes, cómo pueden comunicarse contigo, dónde te pueden encontrar. Principalmente en TikTok, que es donde tenemos el caudal principal, digamos. Es Vamp Tenebris, como vampiro, y Tenebris, Vamp Tenebris. Ah, Y allí mismo tienen un link en la descripción donde le hacen clic y tienen nuestras redes, que son YouTube, donde nosotros hacemos live día por medio a las 9 de la ujú. noche Argentina más o menos. Entonces, como no todas las personas pueden estar, porque como vos, hay gente que está en España, hay gente que está... Entonces los grabamos y los metemos ahí en YouTube. Así nomás, no se esperen, wow, la Vale. edición. Y en YouTube, ¿cómo te encuentran? Igual, Eh, Vamp Tenebris. Tenebris Technology. Igual, Tenebris Technology. ya te digo, dame un segundo. Bien. Tenebris Corp es en YouTube, ya tengo un lío con las redes ahí. En YouTube es Tenebris Corp, Corp. como corporación. Sí, porque uno de mis flashes, ¿no? Uno de mis pensamientos es, quiero crear la primera institución de fe legal que paga impuestos, está registrada, o sea, esto existe a nivel sistema también. Y hacer la primera empresa espiritual que existe, con valores espirituales. ¿Por qué una empresa tiene que ser mala, corporativa, que use a los demás? Porque una empresa no puede dar. Entonces, por eso lo de corpo. Pero en la descripción del perfil de TikTok, si van abajo de todo de la página, primero tienen los servicios, después tienen 2 inteligencias artificiales que nosotros creamos para que se autoguíen y puedan plantearse otros interrogantes. Y a lo último tienen el link para el chat de WhatsApp grupal que Ujú. tenemos también, donde hay mediums, arcanita, nigromante, todo, y se la pasan hablando de sus experiencias. Es un lugar seguro, como no lo es ahí afuera, donde nos tratan mal por ser como somos, o por ver más, o lo que sea. La verdad que tienen su mambo. Y abajo de todo están todas nuestras redes. Está TikTok, está Instagram, que es Tenebris Technology es en Instagram, y está YouTube, que es Tenebris Corp. Pero está todo en la página, incluso nuestro número para hablar con nosotros directamente. Perfecto. Antes de agradecerte ya y finalizar, ¿quieres decirle algo a la gente que hasta ahora no has podido mencionar y quisieras ahora aprovechar el espacio? Entrénense. Esto es hermoso. Mira, anímense a dar ese saltito de fe, de probarse a ustedes mismos que lo pueden hacer, porque eso les quita años de miedo, años de veneno, años de perdición, de confusión. Entonces, yo sé que da mucho miedo al principio decir, bueno, voy a hablar con los espíritus, porque nos mostraron películas como El Conjuro o White Noise, donde los fantasmas Da miedo decir soy medium, da ¿no? miedo. Yo mismo no digo ahí afuera porque ellos temen de mí, pero yo temo que su prejuicio. Entonces, eso es muy liberador y muy saludable conocerse a uno mismo, y encima es muy divertido. Eso es lo que tiene también, es muy divertido, siempre cambia, siempre hay más, el crecimiento es infinito. Y yo mismo he salido de las adicciones con la magia, yo mismo, porque yo estaba aburrido de este mundo, enojado con el sistema. Entonces, cuando empecé a canalizar, me pasó esto que te contaba, que también viene gente como que, bueno, pará, mi sangre pura, traducir mi sangre pura es más lindo que ensuciarla. Entonces también eso te saca de los escenarios corruptos, de las creaciones corruptas, de hacerte mal. Mejorate como humano, actualiza tu plataforma. Todo lo que vienen enseñando es viejo, no sea de Cuba. Nosotros hoy tenemos internet y todos los libros fueron escritos sin internet. Entonces tenemos otro tipo de visión y conciencia. Podemos imaginar mucho más que antes. Tenemos posibilidades de traducir formas que antes ni se habían imaginado, solo porque lo vimos en una peli. Entonces, Esto es como decir de que si hablamos del lenguaje de luz y vemos cientos de videos de muchos países que hablan, que están canalizando el lenguaje de luz, es una obviedad que está existiendo. y nenes, nenes Y nenes, grandes, de todo. total. Entonces eso, Así que ya lo tienen en sus cuerpos, solamente tienen que agarrar las riendas de su vida y decidir que valorarse a ustedes mismos. Nosotros otorgamos valor, y cuando te activas y te otorgas ese valor, tu vida cambia, pero cambia, porque ya no podés decir no soy mágico.
hablas con los ángeles, hablas con los dioses, hablas con los espíritus, los ancestros. Entonces la vida se transforma en un cuento de fábula y además tiene un sentido de crecimiento en el cual vos te puedes orientar en lo que estás haciendo. Porque si no, no sabes dónde estás parado, solo sabes que querés consumir esto, lo otro, una moto nueva, a ver por qué, y por qué sí, no sé. Entonces tiene ese sentimiento de Me evolución. encanta.